El acceso a tecnologías innovadoras de prevención del VIH, como la profilaxis preexposición con cabotegravir y con lenacapavir, sigue estando limitado en América Latina. La disponibilidad de estas tecnologías podría transformar la respuesta regional al VIH, especialmente en las poblaciones clave, pero las barreras relacionadas con patentes, con licencias voluntarias excluyentes, con la falta de registro de estos medicamentos en nuestra región, esto sumado a la ausencia de producción local y la falta de voluntad política, están retrasando su implementación. Es por eso que hoy nos reunimos con ustedes para dialogar sobre este tema, el acceso a tecnologías innovadoras en América Latina especialmente. Estos últimos medicamentos de acción prolongada, tales como el cabotegravir y el lenacapavir, eh, nos generan desafíos críticos. Por lo tanto, es nuestra intención abrir este espacio de discusión técnica y política para que podamos compartir la situación actual, compartir las experiencias regionales y avanzar en una hoja de ruta que podamos construir colectivamente para garantizar el acceso equitativo en todos nuestros países. Mm, Voy a pasarle la palabra a Javier Llamosa. Gracias Luz Marina, gracias a todos. Buenos días o buenos días, buenas tardes para los que nos acompañan. Nosotros muy contentos de este evento, que nuevamente es un esfuerzo de la sociedad civil por compartir información, transparentar y hacer un llamado a nuestros gobiernos de América Latina, ¿no? Los ciudadanos y las personas tenemos derecho a elegir a una decisión informada, ¿no? A elegir la mejor opción de tratamiento y la mejor opción de prevención. Sobre todo elegir la mejor opción de prevención que se ajuste a las necesidades de cada persona. Y estas opciones deben estar disponibles y los gobiernos tienen que hacer todos los esfuerzos para asegurar que estas tecnologías estén disponibles. Usar las oposiciones, existen las oposiciones, las importaciones paralelas, las licencias obligatorias, las licencias voluntarias. Deben ser evaluadas y deben ser en base al contexto político, social y económico de cada país, ser utilizadas para asegurar que las tratamientos y que los medicamentos y que las tecnologías estén disponibles en forma oportuna, ¿no? El derecho a la salud, ¿no? Y el derecho efectivo y real deben estar vigentes y deben asegurar que los ciudadanos dispongan de estas tecnologías. No puede existir una barrera, no pueden existir barreras comerciales que impiden y que profundicen las inequidades que estamos viviendo en nuestros países, ¿no? Entonces, este esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil y este llamado que hacemos a nuestros países es algo en la cual estamos comprometidos y que vamos a continuar, vigilar, exhortar, participar y exigir que el derecho se desarrolle en forma plena para el disfrute del derecho a la salud, ¿no? Yo quiero, era la bienvenida y las palabras para iniciar este compartir de conocimiento e información sobre el acceso a las nuevas tecnologías como el lenacapavir, como cabotegravir, y de otras tecnologías más necesarias para la prevención y para reducir las nuevas infecciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por esta introducción. Vamos a iniciar entonces, sin más preámbulos, con las presentaciones de nuestras colegas de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos con nosotros a la doctora Hortensia Peralta, asesora regional de prevención en VIH e ITS de la OPS, quien nos va a presentar, nos va a abrir esta sesión con información general de la epidemia en América Latina y algunos pincelazos sobre el acceso a PrEP en la región. Adelante,
Hortensia. Gracias, Dice. Buenos días para todos. En realidad, voy a tratar de presentar en 10 minutos la parte de situación de la implementación y implicaciones de las nuevas recomendaciones de la OMS, porque ha sido ya incluso presentado en un webinar la semana anterior, las recomendaciones, y fue un webinar bien amplio. Iniciar recordando que la orientación de nuestra cooperación técnica hacia los diferentes países viene en la aceleración del cambio del paradigma y un aumento del acceso a los servicios que estén centrados en las personas, es decir, basado en el testeo con una visión de reducción hacia la eliminación del VIH, que significa la reducción de las nuevas infecciones y la reducción de la mortalidad asociada a VIH. La reducción de las nuevas infecciones se plantea que se puede lograr con la profilaxis previa a la exposición, el amplio uso de la post-exposición no ocupacional, es decir, que las personas tengan acceso a profilaxis post-exposición y una vinculación rápida al tratamiento antirretroviral y el abordaje de la enfermedad avanzada. Mucho de lo que hoy vemos que está sin abordar. La PrEP en nuestra región viene en ascenso, es decir, en ascenso el uso de la PrEP oral ha alcanzado más de 300.000 personas para el año 2025. Una gran proporción de estas personas están concentradas en Brasil, Haití, México y Colombia. Perú como quinto país que también viene aumentando el número de personas en PrEP. Sin embargo, cuando nosotros venimos a decir hemos aumentado un 100%, 200%, 300%, eso sigue siendo insuficiente para reducir las nuevas infecciones por VIH en la región, porque las nuevas infecciones, según el último informe, siguen aún en aumento de forma regional. Hay algunos países que han logrado la reducción. Entonces, los ministerios de salud nos preguntan cuántas personas necesitamos colocar en PrEP para reducir las nuevas infecciones por VIH. Y nosotros desde nuestra cooperación técnica hemos venido trabajando a tratar de tomar la información que tenemos de los países que tienen más número de personas en PrEP y que se hacen las mismas preguntas. Entonces, Brasil empezó a hacerse esta pregunta y empezaron a hacer un análisis del ratio de número de personas en PrEP sobre nuevos diagnósticos de VIH, que no solo Brasil se ha hecho la pregunta. Se ha hecho la pregunta en Europa, se ha hecho la pregunta en África, se ha hecho la pregunta en los Estados Unidos. Hay muchos datos que son variados. Brasil es el que tiene el dato en América Latina y ellos empezaron a notar en este abstract que está publicado que empezaban a tener una reducción de la incidencia cuando el rate superaba al menos 3,1. 3 personas en PrEP por un nuevo diagnóstico de VIH. Tenemos retos en la cobertura cuando hablamos de la población susceptible que podría beneficiarse de PrEP. Estamos para fines del 2024 únicamente en un 14% de la cobertura y cuando hacemos el análisis de la proporción, o sea, de personas que están en PrEP con los nuevos diagnósticos, vemos que aún estamos muy lejos de alcanzar al menos el objetivo provisional programático de 3 personas en tratamiento por una persona, de 3 personas en PrEP, perdón, por una persona diagnosticada en VIH. Eso nos hace decirle a los países que necesitamos reorientar las metas, no solamente pensar en las nuevas recomendaciones, en el acceso al cabotegravir, en el acceso al lenacapavir, sino que el número de personas a las cuales estamos llegando con la prevención sigue siendo insuficiente. Y por eso es prioritario expandir y optimizar el acceso a la PrEP oral diaria porque necesitan las personas conocer que la PrEP oral es efectiva, que es accesible, que son menos de $50 al año y decirle a los países que las metas que deben de tener para tener impacto en las nuevas infecciones son aún mayores de lo que aún estamos incluyendo en profilaxis previa a la exposición. De ahí surge esta herramienta que la voy a pasar muy rápido porque no es el objetivo total,
pero creamos un modelaje matemático porque los modelajes matemáticos que hay disponibles están hechos para epidemias generalizadas, no aplicables a América Latina, que hace una relación entre las diferentes variables que se relacionan con la transmisión del VIH. El número de personas diagnosticadas, las que están en tratamiento, las que están suprimidas, y a partir de diversas ecuaciones diferenciadas y diversos escenarios nos dice que con una intervención de PrEP oral siendo efectiva a un 80%, que es más o menos el dato programático que sale de la implementación de los países, nos dice que si no hacemos nada y no aumentamos el número de personas en PrEP oral, que sería el status quo, que es esta línea azul, las nuevas infecciones van a continuar en ascenso. Planteamos dos escenarios, donde un escenario en el cual se alcanza el aumento de la cobertura a alcanzar este ratio 3:1 para el año 2026, y luego un crecimiento de 5% de la cobertura anual y otro en un 10% anual. Y pueden ver el escenario 1 es la línea naranja, el escenario 2, 3, perdón, el escenario 2 es en la naranja, el escenario 3 es el verde, donde se modela la reducción de las nuevas infecciones de acuerdo a estos rangos de cobertura y a estos rangos de eficacia. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos modelar también otras intervenciones de las cuales se conozca la eficacia y la efectividad, ya sea el lenacapavir, ya sea cabotegravir, ya sea el anillo vaginal de dapivirina, para poder impactar en estas tendencias y saber cómo se pueden reducir las nuevas infecciones basado en este modelaje matemático. La nueva recomendación de la OMS es la inclusión del lenacapavir, que debe ser ofrecido como una opción adicional, y que el testeo se haga con pruebas diagnósticas. ¿Cuál es la implicación para la implementación? Es que no tenemos costos, por tanto, es muy difícil saber cómo podemos implementar el enacapavir, pero sí sabemos que para lograr aumentar el número de personas en profilaxis previa a la exposición, se necesitan utilizar modelos diferenciados, abordar las necesidades específicas de la población, y que también quizás no todos van a querer inyecciones, entonces hay que adoptar de acuerdo a la opción y la necesidad que la persona tenga. Se ha considerado que es seguro durante el embarazo y la lactancia, pero que hay que monitorear los eventos adversos y el seguimiento de la seroconversión, porque se ha detectado en las seroconversiones que había mutaciones presentes en las personas que seroconvirtieron. Y hay que asegurar la plena participación en el diseño, implementación y monitoreo de los programas de las comunidades para lograr una implementación efectiva. Es muy importante, el GDG de la OMS habla de que todavía hay brechas en la investigación, pero que estas brechas en la investigación no deberían retrasar la implementación del ENACAPAVIR. La verdad es que nosotros no estamos hablando de implementación del ENACAPAVIR exactamente en este momento, estamos trabajando más en el acceso y en el aumento del número de personas en PrEP oral, para que luego las personas puedan tener la opción, de acuerdo a las diferentes opciones de PrEP, de decidir hacia dónde quieren ir. Actualmente el enacapavir ha recibido la aprobación del FDA, la autorización de mercado en la Unión Europea, está siendo considerado para la precalificación de OMS y un proceso de registro colaborativo a través de la OMS. De parte de la cooperación técnica, nosotros estamos trabajando fuertemente con los países para aumentar el número de personas en PrEP oral hasta alcanzar ese 1.800.000, que sería un aumento de cobertura de un 10%, y con lo que estaríamos hablando de una reducción de las nuevas infecciones de un 80% para el 2031, de acuerdo al modelo matemático. Y estamos trabajando con los países para que redireccionen sus metas y realmente pongan metas ambiciosas, ya sea que las personas quieran seguir en PrEP oral, o cuando esté lenacapavir o cabotegravir, darles la opción, pero que sean metas de impacto para hablar de reducción de nuevas infecciones. Voy a traté de hacerlo en los 10 minutos para que Juliana pueda seguir. Gracias, Juliana.
Muchísimas gracias, Hortensia. Adelante, Juliana, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, yo estoy con un problema acá en mi computadora, en el PowerPoint. Así que yo voy a poner en el chat una hoja de ruta de los aspectos que vamos a mencionar. Yo creo que lo más importante es tener claro cuál es la lógica del esfuerzo del trabajo regional en acceso que estamos haciendo. Él va en dos líneas. Entonces, una línea, mientras tanto, yo estoy intentando dar el share de la presentación, pero en la presentación anterior que he tenido no funcionó bien, entonces no voy a perder el tiempo para no haber retrasos. Uno de los puntos centrales entonces es considerar, bueno, los contextos de cada uno de los países y del grupo de países que se consolidan. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando que para el Cabo de Gravir, por ejemplo, tenemos contextos de países. Tenemos contextos de países que las patentes están expirando, por ejemplo, en 2026, pero también hay un grupo de países que ya no se la tienen y no se la tienen y otros que van a expirar en 2031. ¿Y por qué eso hace diferencia? Porque claro, si estamos hablando de incrementar el PrEP en los países, también estamos hablando de aumentar la competencia, ¿verdad? Y eso permite que algunos países puedan acceder a precios más bajos, tal vez a partir del próximo año y que eso viabilice un incremento del acceso en algunos países. Acá también trae una discusión y un punto relevante que es el tema de de la extensión de esas patentes en algunos de los países de la región, que cuando uno cree que ya está casi expirando, pues ahí hay una solicitud adicional que no permite que se tenga acceso a medicamentos genéricos, por ejemplo. Entonces trae ahí una discusión importante tanto entre los grupos que trabajan en el tema de VIH, como también aquellos que trabajan en el tema de medicamentos, acerca de la importancia de esas evaluaciones de una manera detenida y con una mirada ahí también desde la perspectiva de salud pública, considerando los criterios que son los criterios de patentabilidad. ¿Eso por qué? Porque cada extensión, cada patente concedida representa 20 años de monopolio para aquellos que no están muy familiarizados con el contexto. Entonces, eso genera una extensión del plazo de exclusividad en los países. Para el lenacapavir no es diferente el contexto. Entonces, acá lo que hay es una mirada un poco más integral y un momento de diálogo, no solo diálogo con los países de la región, pero también un diálogo constructivo de búsqueda de soluciones con la propia empresa, ¿no? Con Gilead, con la detentora de la patente, para crear mecanismos de garantizar o ampliar ese acceso a la tecnología a los países de la región. Como saben ustedes, desafortunadamente no logro ni poner en el chat pero me comprometo a compartirles la presentación porque tenemos un cuadro donde mostramos cuáles son los países de la región que tienen patentes y no están incluidos en las licencias voluntarias. Hubo por parte de Gilead una licencia voluntaria que permite que algunos de los países, mismo con esas patentes concedidas, accedan a los precios de medicamentos y a esos medicamentos genéricos. Desafortunadamente, algunos de los países que están en los testes clínicos no fueran contemplados en ese proceso de licencia voluntaria. Entonces, esa discusión acerca de precio es una discusión bastante real, por ejemplo, en la región, pero también de la viabilidad de los sistemas de salud de proveer ese insumo a depender de su precio y de su análisis de costo-efectividad en el futuro. Es importante esa discusión porque nosotros trabajamos con los países en metas y en procesos de incorporación de tecnologías que sean procesos
de tecnologías estructurados, de evaluación de tecnologías de manera estructurada y que cuente con esos análisis tanto de costo-efectividad cuanto de la capacidad de incorporación. Entonces, ese es un aspecto importante que estamos discutiendo. Acá hay un elemento adicional que es la viabilidad de la OPS trabajar y apoyar a los países a través de los fondos rotatorios regionales. La OPS tiene un mecanismo de adquisición propio, donde se establecen acuerdos de largo plazo y esos acuerdos de largo plazo permiten que los países accedan a esos precios fijos. am, em, y es y son tecnologías prioritarias también de trabajo para los fondos. Entonces acá yo creo que los puntos centrales son el tema del trabajo y de la movilización con los países para que, para que tecnologías como el Lenacapavir sea incorporado de manera efectiva en sus procesos internos y que sea sostenible. La segunda cosa son los precios. La tercera cosa es la capacidad productiva regional. Esa capacidad productiva regional que se da en algunos de los países de la región y la posibilidad y la perspectiva que puede existir de haber algunas transferencias de tecnología que beneficien a todos los países. Entonces, ese es un punto también bastante relevante. Y la importancia del diálogo estructurado, no solo con las entidades gubernamentales, con la sociedad civil, pero también con los diferentes proveedores que tengan capacidad de producir en la región, con el detentor de la patente y obviamente también con aquellos que posiblemente o que ya son aquellos que van a producir los genéricos de ese medicamento, tornando accesibles para grupos de países por lo menos y intentando expandir ese grupo de países de la región. Así que concluyo para no exceder el tiempo. Les pido disculpas por el tema de la presentación que no me sale ni el slide que construí de ruta, no va. Pero me comprometo a compartir con todos, así que terminemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambas por esta presentación que nos deja con herramientas para el trabajo desde las distintas organizaciones para presionar por un mayor acceso. Y gracias también, Juliana, por destacar esta necesidad de conversar entre todos, buscar nuevas formas de producción de los medicamentos y, bueno, por supuesto, ir trabajando en los temas de propiedad intelectual. Antes de pasar con Esteban Burrone, quisiera recordar que tenemos interpretación. En la parte baja de su pantalla van a encontrar este símbolo de interpretación y deben seleccionar el idioma de su preferencia para poder comprender todas las presentaciones, ya que la siguiente, no la de Esteban, pero la siguiente estará en portugués. Entonces, tenemos con nosotros a Esteban Burrone. Bienvenido, Esteban. Él es del Medicines Patent Pool y nos va a presentar un panorama también sobre la situación de las licencias voluntarias y oportunidades futuras para América Latina en relación a los antirretrovirales de acción prolongada. Adelante, Esteban, por favor. Sí, muchas gracias, Lídice. ¿Me oyen bien? Perfectamente. Y me confirma si se puede ver mi... ¿Se ve? Sí, si la pones Ok, en presentación. ahí va. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Lídice. Muchas gracias a todos por esta invitación y por la oportunidad de poder conversar un poco y contarles un poco sobre la situación del cabotegravir en particular. Me voy a focalizar sobre el cabotegravir, Lídice, ya que no estamos como Medicines Patent Pool, no estamos directamente involucrados en el caso del lenacapavir. Con respecto al cabotegravir, simplemente comienzo recordándoles a todos quién es el Medicines Patent Pool, porque imagino que habrá muchos de ustedes que no nos conocen. Somos una organización de salud pública
Nuestra misión es mejorar el acceso a medicamentos nuevos, a tecnologías de salud que puedan ser importantes en los países de ingresos medios y bajos. Y hacemos esto utilizando dos mecanismos principales. Uno es las licencias voluntarias, o sea, licencias negociadas con los titulares de patentes. Y por otro lado, cada vez más también nos involucramos en la transferencia de tecnología para apoyar en el desarrollo de tecnología de la salud, medicamentos, pero no únicamente en los países en desarrollo. Y estamos actualmente muy activos en tecnologías como la del ARN mensajero, trabajando con la OMS y con empresas en 15 países, incluyendo Brasil y Argentina en la región, junto con la OPS, también trabajando de manera muy estrecha en este proyecto, que es el desarrollo de tecnología y capacidad para vacunas de tipo ARN mensajero, que posiblemente algún día tenga una aplicación también al VIH, lo cual todavía no es el caso, pero veremos. Recuerdo también que somos una organización de salud pública y que somos financiados por Unitaid para todo nuestro trabajo sobre el VIH. Aquí está el contenido de mi presentación. Brevemente, cómo es el Medicines Patent Pool, MPP, cómo funciona, qué hacemos. ¿Cómo funciona eso después en la práctica? Porque hablamos de licencias voluntarias. Juliana mencionó varias veces las licencias que existen para los productos como el cabotegravir y el lenacapavir. Entonces quería simplemente recordarles un poco cómo funciona este tipo de mecanismo a través de un ejemplo muy práctico del dolutegravir, porque creo que ofrece muchas lecciones que luego son también útiles para entender la situación del cabotegravir. Y luego pasamos brevemente a la parte específica sobre el cabotegravir y las oportunidades que podrán existir en la región, ¿no? Focalizando un poco sobre la región de América Latina y el Caribe. Entonces, ¿para qué sirve una licencia voluntaria? Bueno, vamos a tratar de ser breves en esta parte, pero en general lo que sucede es que típicamente cuando un producto es nuevo está patentado, y cuando está patentado los genéricos no pueden entrar al mercado, con lo cual, por lo menos en aquellos países donde el producto está patentado, solo existe el producto original y no hay competencia. La falta de competencia generalmente quiere decir que los precios permanecen altos. Las licencias, en el caso de las que negocia el MPP, son licencias voluntarias, con lo cual es una negociación con las empresas involucradas, permiten que los genéricos entren al mercado mucho antes de que expire la patente. Entonces, tomemos el caso del dolutegravir que se hablaba recién. Dolutegravir, en los países en los que ha sido otorgada la patente de dolutegravir, las mismas expiran alrededor del 2026. Por lo menos las primeras patentes de 2026, hay algunas otras patentes sobre las combinaciones que van más lejos. Entonces, esto quiere decir que si no hubiera habido licencias, no habría genéricos sobre dolutegravir. Estaríamos únicamente con el producto original y no tendríamos el tipo de precios que tenemos hoy en día. Hoy en día, precios del Fondo Mundial para la combinación TLD son de aproximadamente menos de $40 por paciente, por persona por año. O sea, esto es el precio más bajo que ha habido en la historia de la primera línea para del VIH. Todo esto ha sido posible a pesar de que el dolutegravir todavía sigue patentado en muchos países. Y eso a través de licencias voluntarias que han permitido que genéricos lleguen al mercado y que haya una competencia que hoy en día es feroz entre muchos productores y que ha permitido ese tipo de dinámica. Entonces se busca en la medida posible ver si se puede obtener una dinámica parecida con respecto a los productos de acción prolongada, como el cabotegravir y el lenacapavir. En el caso del cabotegravir, la licencia que existe la ha negociado el MPP, mi organización, con ViiV Healthcare. En el caso del lenacapavir, el MPP no ha sido involucrado y son licencias bilaterales directas entre el innovador, el titular de las patentes, que es Gilead, y algunos productores genéricos. Obviamente, cuando el MPP está involucrado, puede abogar porque se incluyan cierto tipo de cláusulas importantes desde un punto de vista de salud pública, lo cual no es el caso cuando el MPP no está involucrado. Este es el modelo del MPP, solo para recordarles. Aquí tenemos en el caso del dolutegravir o del cabotegravir, la empresa innovadora es ViiV. ViiV nos da una licencia y luego que tenemos esa licencia, nosotros seleccionamos productos de genérico
¿Cómo hacemos para seleccionarlos? Se hace un llamado público abierto, cualquier empresa puede postular para obtener una licencia. Son seleccionadas licencias que cumplen con las empresas que cumplen con ciertos criterios, y esos son los productores genéricos que van a llevar adelante el desarrollo del genérico, que lo van a registrar eventualmente y lo van a hacer disponible y competir en el mercado. Todo esto, en el caso de las licencias del MVP, como les mencionaba, somos una organización de salud pública, no tenemos fines de lucro y buscamos que las licencias sean, en la medida posible, lo más compatibles con la política de salud pública posible. Estos son los productos sobre los cuales hemos obtenido licencia a lo largo de los años. Existimos desde el 2010. Como verán, VIH es el área donde ha habido mayor actividad, porque es ahí donde comenzamos nuestras actividades. Y aquí está el impacto que ha habido hasta la fecha. Simplemente no voy a entrar en detalle, obviamente, pero bueno, todo esto a través de una metodología que hemos publicado y que demuestra tanto el impacto sobre la salud como sobre los costos y los ahorros que pueden hacer los países a la hora de comprar productos más baratos. Entonces, ¿cómo funciona todo esto en la práctica? Tomemos el caso del dolutegravir aprobado en 2013, agosto de 2013, licencia entre VIV y MPP en el 2014, apoyo a los genéricos para que desarrollen el producto. Se seleccionaron más de 10 genéricos porque se sabía que un producto de primera línea para el cual habría muchísima demanda. Se aprueba el dolutegravir genérico por primera vez en agosto de 2017, además de la combinación TLD, la cual es rápidamente recomendada como primera línea, opción preferida primera línea en 2018, ya existía antes en las directrices de la OMS, pero a partir de ese momento se convierte en la primera opción. Y tenemos para diciembre de 2024 más de 1.500 millones de cajas de TLD y de dolutegravir genéricos suministradas en 129 países, a un precio que es un precio récord en términos de lo bajo que ha llegado. Esto es lo que se ha logrado con un producto que estaba aún patentado, con lo cual es posible, en el caso de un producto patentado, que con un ejercicio pro salud pública de esas patentes se puede conseguir que que haya un acceso masivo. En el caso de la región, como verán, el acceso ha sido, en muchos países de la región han podido beneficiarse de esto, este es el dolutegravir genérico. Y hay algunos países donde aún no han tenido acceso al genérico, y una vez que expiren las patentes, esto podrá suceder a partir de algunos países, ya a partir del 2026, en algunos países puede ser que haya otras patentes, patentes sobre las combinaciones, etc. Pero todo esto para decir que muchos países de la región han tenido acceso al TLD, y en algunos casos se han suministrado volúmenes importantes. ¿Cómo se logró esto? Bueno, si ustedes miran la licencia de dolutegravir, hay algunos pocos países que se menciona la licencia, algunos pocos países de la región que están incluidos explícitamente en la licencia, que son los que se muestran aquí, además de todos los otros países en las otras regiones. Pero había además una cláusula importante que decía que los productores genéricos, no importa dónde estén basados, los que hayan tenido la licencia, pueden además suministrar a aquellos países donde el producto no está patentado. Y aquí vemos que a través de eso, la cláusula adicional, se logró que muchos otros países, como decíamos, muchos otros países, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, Venezuela, Cuba, Dominicana, etc., han tenido acceso al dolutegravir genérico desde ya hace algunos años, incluyendo el TLD, incluyendo el dolutegravir pediátrico, muy importante, la combinación también pediátrica ALD, etcétera, etcétera. Entonces, este es el tipo de mecanismo que se usó, se negoció esa cláusula de salud pública que hizo posible que tantos países de la región puedan tener acceso. Entonces, las primeras conclusiones es que a través de este proceso se consiguió que el dolutegravir genérico llegue mucho más temprano, además de las combinaciones y las formulaciones pediátricas. Los genéricos pudieron abastecer no solo los países que se listaron en la licencia, sino también muchos otros países, incluyendo muchos de la región de América Latina. Y además que todo esto se consiguió a través de un rol clave que juegan las comunidades en cada etapa del proceso, para concientizar sobre la importancia del dolutegravir, para discutir con los gobiernos, para generar demanda, para promover la transición, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto creo que son algunos puntos claves.
Y ustedes me dirán, bueno, pero yo cómo sé si en mi país está patentado o no el dolutegravir, el cabotegravir o el lenacapavir. Les recomiendo que utilicen esta base de datos que es gratuita, pública, MedSpal, que hemos desarrollado y que permite, producto por producto, no solo en VIH, sino en muchas otras enfermedades, buscar cuáles son, si en el país en cuestión está patentado el producto o no. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto al caso del cabotegravir? Empecemos con lo que mencionaba Hortensia y los colegas de la OPS. Desde 2022 que el cabotegravir de acción prolongada está recomendado por la OMS, y al mismo tiempo en el que se anunció la recomendación sobre el cabotegravir, se anunció también la licencia con el MPP que permitirá que se desarrollen, o está permitiendo que se desarrollen genéricos, y ahora voy a seguir contándoles más sobre eso. Puntualmente, ¿dónde está registrado el producto? El producto cabotegravir, acción prolongada en América Latina, la información que tenemos nosotros, en esta otra base de datos que les recomiendo que miren también, se llama LAPAL, está registrado en Brasil y Perú, y ha sido solicitado en Argentina, Chile y Colombia. Así que en algunos países, esto es el producto original, el producto de VIP, no los genéricos aún están en desarrollo. ¿Qué pasa con cabotegravir para el tratamiento? Bueno, en julio de 2025, como mencionaban los colegas de la OPS, la OMS incluyó una recomendación sobre el cabotegravir de acción prolongada para el tratamiento del VIH, junto con la rilpivirina de acción prolongada. Entonces, este es el primer régimen de acción prolongada inyectable que ha sido incluido en la recomendación de la OMS. Al mismo tiempo que la recomendación, se anunció también que la licencia entre el MPP y la empresa ViiV Healthcare se ampliaba para cubrir el cabotegravir, no solo su uso para el PrEP, sino también para tratamiento conjuntamente con la rilpivirina. Ustedes podrán preguntarse, bueno, pues ¿la rilpivirina qué? ¿No será que habrá problemas de patentes sobre la rilpivirina? No es el caso. La rilpivirina, las patentes que había en la mayor cantidad de los países está expirando, o va a expirar antes de que lleguen los genéricos al mercado, con lo cual no creemos que va a haber ningún problema con la rilpivirina. Y como se decía, el cabotegravir genérico está siendo desarrollado. La recomendación de la OMS es no como primera línea para todos, sino como una alternativa en ciertos casos que están mencionados aquí en la diapositiva. ¿Dónde está aprobado el cabotegravir con rilpivirina en América Latina? La información que disponemos nosotros es que está aprobado en varios países de la región: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México. Sería bueno que pudiera registrarse también en otros países. ¿Qué dice la licencia sobre el cabotegravir entre MPP y ViiV? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? ¿Y qué implicancia tiene eso para América Latina? La licencia cubre, como les comentaba, el cabotegravir tanto para PrEP como ahora también para el tratamiento. Para el tratamiento junto con rilpivirina, que es la única combinación que ha sido aprobada al día de hoy. Muchas veces nos preguntan, ¿y qué pasaría eventualmente una combinación cabotegravir-lenacapavir si hubiese datos que demuestran la eficacia de esa combinación para el tratamiento? Por lo pronto, esos datos no existen, no están en la licencia. Eventualmente, si se generaran esos datos, podría verse con ViiV de ampliar la licencia para ver si también se podría incluir ese tipo de régimen. Pero por lo pronto se trata de cabotegravir con rilpivirina. Hablamos de 3 licenciatarios. La licencia nos permite hacer acuerdos con 3 productores genéricos que fueron seleccionados entre los que postularon, entre los que pidieron la licencia, aquellos que tenían mayor capacidad específicamente para este tipo de producto, que es extremadamente complejo porque es una nanoformulación que implica toda una serie de procesos mucho más complejos que una cápsula o píldora como puede ser el dolutegravir, sino que requiere procesos mucho más complejos, y además requiere un proceso de bioequivalencia también mucho más largo, inclusive que lo que es el caso para el lenacapavir. El cabotegravir es en muchos sentidos un producto mucho más complejo desde el punto de vista de la producción que el lenacapavir, por lo cual está demorando más tiempo de lo que posiblemente suceda con otros productos como el lenacapavir. El producto que generen los genéricos va a tener que ser aprobado, ya sea por el sistema de calificación de la OMS o por una de las autoridades de la OMS, la WHO Authorities.
ya sea la FDA americana, la EMA en Europa o alguna otra de las entidades reconocidas por la OMS. La licencia es pública, todo el texto está en internet, se puede bajar, se puede analizar. Y además, para acelerar el desarrollo, VIV ha hecho una transferencia de tecnología a los 3 productores de genéricos, que como les comentaba son Aurobindo, Cipla y Mylan o Viatris. Entonces, ¿en qué países se podrá vender? Bueno, el territorio explícito, ustedes miran la licencia que está en esta página de internet, el territorio explícito es muy parecido a lo que les mostraba para el dolutegravir. En principio, hay algunos países de América Latina que se mencionan, pero son un número relativamente reducido, como era el caso para el dolutegravir. Sin embargo, como les comentaba antes, existe una cláusula muy parecida, prácticamente idéntica a la que existía para el dolutegravir, que permitirá que el cabotegravir pueda ser vendido, el genérico, pueda ser vendido en países donde el cabotegravir no está patentado. O sea, una vez que estas 3 empresas tengan el producto, posiblemente lo más probable es que puedan vender en aquellos países donde no está patentado, así como se hizo con el dolutegravir, porque eso fue lo que se negoció y eso es el entendimiento que hay entre las partes. Con lo cual, como vemos acá, hay varios otros países de la región que podrían beneficiarse en principio, y esto creo que es un punto clave a tener en cuenta, que se aplica el cabotegravir, pero tengo entendido que no es el caso de licencia para lenacapavir, pero bueno, no es una licencia nuestra, con lo cual prefiero que otros hagan el análisis detallado. En términos de los tiempos de desarrollo, lo que hoy en día consideramos es que lo más probable es que los primeros genéricos sean, que la primera presentación o solicitud, digamos, a los entes regulatorios comience en el 2027. Como les comentaba, es un producto complejo, extremadamente, donde como ven la parte de bioequivalencia es muy larga, donde todo el proceso de producción es complejo y además las empresas tuvieron que comprar máquinas que se demoraron su tiempo en ser instaladas y calibradas. Con lo cual se abre 2027, sabemos que para 2027 puede que haya otros países de la región donde las patentes ya van a haber expirado, con lo cual para cuando el genérico pueda llegar al mercado, ya es posible que haya más países de la región que ya puedan beneficiarse, y no solo aquellos que se mostraban en la diapositiva precedente. Entonces, algunas conclusiones. La licencia sobre el cabotegravir está permitiendo el desarrollo de genéricos del cabotegravir de acción prolongada, tanto para PrEP como de la combinación con ripivirina para el tratamiento. Aclaro que todavía no tenemos fechas, todavía no tenemos una estimación de tiempos para la combinación cabotegravir-ripivirina. Apenas los tengamos, podremos también compartir eso. Hasta que aparezcan los genéricos, la única versión del cabotegravir que estará disponible en el mercado será la de ViiV o GSK, depende bajo qué marca están presentes en los mercados. Y lo mismo será el caso una vez que existan los genéricos en aquellos países donde el producto sí está patentado y no es parte de la licencia. Pero hay países donde esos países no es que no tendrán acceso al cabotegravir, pero no podrán tener acceso al genérico hasta tanto expiren las patentes. Una vez que expiren en 2031 en algunos casos, el genérico también podrá ser accesible en esos países. Como fue el caso con el dolutegravir, la licencia permite la venta de la versión genérica no solo en los países en el territorio de la licencia, sino en principio también en aquellos donde no hay patentes sobre el cabotegravir o donde las mismas hayan expirado. No sabemos aún el precio del cabotegravir genérico y tampoco, porque creo que hoy en día, ni tampoco la combinación con ripivirina. Y en buena medida esto va a depender de la demanda que pueda haber para el producto. Sabemos que con la llegada del lenacapavir para PrEP, hay muchos países que se están posicionando para privilegiar el lenacapavir, ya que son 6 meses, inyección cada 6 meses en lugar de 2 meses. Eso podría tener un impacto sobre la demanda sobre el cabotegravir, lo cual también podría tener un impacto sobre los volúmenes y el precio al cual esté disponible. Entonces, esperamos que haya una demanda suficiente como para que el precio del genérico pueda ser asequible, tanto como para PrEP, sino también como para tratamiento junto con la rilpivirina. Aprovecho solo para recordar que la rilpivirina, de acción prolongada, es un producto inyectable como el cabotegravir, pero que tiene la dificultad adicional de que requiere una cadena de frío, lo cual lo hace un poco más complejo en algunos contextos para
para administrar y para hacerlo llegar a las personas que puedan beneficiarse. Termino con esas palabras. Muchas gracias, Lídice, y estoy disponible para cualquier pregunta que pueda haber. Muchísimas gracias, Esteban, por este optimista panorama de acceso en el futuro para la región y para el mundo a través de estas licencias voluntarias facilitadas por el MPP. Vamos a dejar las preguntas para después de la presentación de la doctora Hoagland. Em, Les recuerdo que en la base de su pantalla van a encontrar una cajita con un signo de interrogación de preguntas y respuestas. Por favor, escriban allí sus preguntas para luego en la sección de preguntas y comentarios poder hacerlas a los presentadores. Em, si alguien va respondiendo, por favor no las descarten de tal manera que las demás personas puedan leer las respuestas también. Vamos a dar pase entonces a la doctora Brenda Hoagland. Ella es médica investigadora de la Fundación Osvaldo Cruz y nos va a presentar la experiencia del estudio de IMPREP con cabotegravir que está en marcha allá. Eh, yo voy a pasar las diapositivas, doctora. Adelante. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu estou com vocês para apresentar um pouco das experiências bem-sucedidas do estudo em PrEP-CAB Brasil. Pode passar. Então, como vocês todos sabem, e já estamos falando aqui, a América Latina é uma das poucas regiões onde os novos casos de HIV continuam a aumentar desde 2010. A epidemia de HIV tem um impacto desproporcional sobre jovens de minorias sexuais e de gênero, e a ampliação do uso da PrEP oral tem sido muito lenta na região. Além disso, a adesão à PrEP oral continua sendo um desafio, especialmente entre pessoas em situações de alta vulnerabilidade. Pode passar. Aqui eu mostro para vocês dois estudos que nós realizamos no contexto do projeto IMPREP, são pesquisas online. À esquerda, a gente tem uma pesquisa realizada em 2021, que acessou quase 17 mil pessoas no Brasil, no México e Peru, e já lá naquele momento, eles já mostravam um alto interesse em modalidades de PrEP de longa ação, como PrEP injetável bimensal e a PrEP oral mensal. Um estudo mais recente, realizado só no Brasil, com mais de 3.500 pessoas, já vem mostrando um alto interesse no uso da PrEP semestral. Pode passar. Com isso, a gente desenvolveu na Fiocruz esse estudo de implementação de PrEP com cabotegravir para jovens HSH, não binários e pessoas trans, e o objetivo geral desse projeto foi gerar evidências essenciais para informar políticas nacionais e implementadores de programas sobre como otimizar a oferta de PrEP com cabotegravir para a população HSH, pessoas não binárias e trans, nos serviços públicos de saúde no Brasil que já oferecem PrEP oral. Pode passar? Então, esse estudo foi conduzido em 6 serviços públicos de saúde, em 6 cidades diferentes brasileiras. Esse estudo foi oferecido para essa população específica, com idade entre 18 a 30 anos, que nunca haviam acessado PrEP e que estavam buscando os serviços interessados em PrEP e na testagem de HIV. Pode passar? Para esse estudo, antes de iniciar o estudo, foi realizada uma etapa formativa com intensa mobilização comunitária. É importante esclarecer aqui que a mobilização comunitária não é recrutamento para o estudo, e sim ampliação da informação de prevenção combinada, de informações de PrEP.
Também foi realizado o mapeamento dos processos nessas unidades de saúde que iam participar do projeto. Como eu disse, já eram unidades de saúde que ofereciam PrEP oral, então a gente fez todo um trabalho de entender como inserir a PrEP injetável num serviço que já oferecia PrEP oral e foram realizadas várias discussões em grupos focais. Pode seguir? Dentro desses grupos focais, nós trabalhamos no desenvolvimento desta intervenção que a gente chama de mHealth, que na verdade é composto por 5 vídeos curtos, totalizando 17 minutos. Nesses vídeos, a gente aborda informações sobre PrEP oral, PrEP injetável e outras estratégias de prevenção ao HIV e ST. E esse vídeo é oferecido no momento da inclusão no estudo em PrEP, que é Brasil, para que as pessoas acessem essas informações de maneira sistematizada. E é importante mencionar que os vídeos foram realizados com pessoas, com as populações de minoria sexual e de gênero, inclusive os médicos que participaram da gravação desses vídeos. Próximo. Então, aqui, de forma muito rápida, é o fluxograma de inclusão no estudo. Então, pessoas interessadas em PrEP, que nunca tinham utilizado PrEP antes, com idade entre 18 a 30 anos, eram convidadas para participar do projeto e, nessa primeira etapa, realizavam testagem para o HIV e outras ISTs. E, a partir de um resultado de teste negativo para o HIV, parte das pessoas acessadas recebeu um aconselhamento padrão em PrEP e outra parte recebeu o aconselhamento padrão acrescido da intervenção mHealth. E a partir deste aconselhamento realizavam a sua escolha, podendo escolher entre PrEP oral ou cabotegravir. E aqueles que escolheram cabotegravir realizaram no mesmo dia uma carga viral point of care. Tendo um resultado negativo, essas pessoas acessavam a sua primeira injeção de cabotegravir. Próximo. Então, o período de inclusão ocorreu entre outubro de 2023 a setembro de 2024. Nesse período foram acessadas mais de 2.900 pessoas consideradas pré-elegíveis, e destas, 1.447 foram incluídas no estudo. Os principais motivos de inelegibilidade foi já terem usado previamente PrEP, terem um resultado positivo positivo para o HIV no momento da inclusão. 132 pessoas tinham indicação de fazer PEP quando buscaram o serviço. E é importante mencionar que 32 pessoas tinham implantes de silicone em nádegas, então isso é uma contraindicação para a injeção com cabotegravir. Então, desse total de 1.447 pessoas incluídas, 83% escolheu cabotegravir. Pode passar. Com isso, pode retornar um slide, por favor? Isso. Então, com isso, a gente incluiu também, como a escolha de PrEP oral foi baixa, nós selecionamos 14 serviços públicos de oferta de PrEP no Brasil para ter uma coorte de comparação. Então, desses 14 serviços, nós selecionamos 2.411 pessoas que já estavam tomando PrEP oral dentro do sistema público do Brasil. Pode passar. E quais são as características dessa população por coorte? Como a gente pode ver, nas 3 coortes, em média, incluímos pessoas de 18 a 20, em torno de 40% pessoas com idade entre 18 a 24 anos. A grande maioria da população incluída, 90% da população, se identificava como HSH. A gente teve uma boa inclusão, principalmente na coorte de cabotegravir, de pessoas pretas e pardas, 60%.
Mas o desafio continua em todas as cortes, que a gente vê que quem tem chegado para acessar PrEP, pelo menos aqui no contexto do Brasil, são os mais escolarizados. Então, a gente já vê aí uma barreira que precisa ser vencida, né? Os menos escolarizados ainda não estão acessando a informação da disponibilidade de PrEP. Pode seguir? E dentro das principais razões para escolher cada modalidade de PrEP, a gente vê que a principal razão para escolher PrEP oral foi medo de injeção, e a principal razão para escolher PrEP com cabotegravir foi já perceber dificuldade de usar diariamente um comprimido. Nós vimos no estudo que pessoas que relatavam sexo anal desprotegido e pessoas que tiveram oportunidade de usar a intervenção mHealth tenderam a escolher mais cabotegravir. Próximo. Nós realizamos também uma pesquisa formativa com as pessoas do projeto, então foram realizadas 120 entrevistas. Dessas 120 entrevistas, 48 entrevistas foram com pessoas que só receberam um aconselhamento padrão para a escolha de PrEP, e 72 pessoas receberam, além do aconselhamento padrão, e a intervenção mHealth. E o resultado dessa pesquisa mostrou que as principais razões para escolher cabotegravir foram a conveniência de utilizar um método bimensal, a praticidade, facilidade em aderir a injeções a cada 2 meses e a percepção de maior eficácia do cabotegravir em relação à PrEP oral. Já as principais razões para escolher PrEP oral foi a perspectiva de menos visitas clínicas. Hoje, no Brasil, as pessoas retornam mais ou menos a cada 4 meses para retirar o seu novo suprimento de PrEP, então é um intervalo maior do que as injeções bimensais. As pessoas que escolheram PrEP oral tinham uma facilidade para aderir ao uso diário de comprimidos, achavam mais interessante pela disponibilidade durante viagens, então eles poderiam estar levando a sua PrEP, e também a possibilidade de interromper a PrEP a qualquer momento. Então, foram os principais motivos para escolher a PrEP oral. E a ferramenta mHealth foi percebida nos 2 grupos como altamente desejável e útil para a educação em PrEP, com potencial para ser implementada nos serviços de prevenção HIV. Então, a gente imagina que os serviços de HIV no Brasil poderiam ter esse instrumento para as pessoas acessarem as informações de PrEP na recepção antes da sua consulta. Isso poderia até, inclusive, agilizar o processo da consulta e da escolha de PrEP. Próximo. Uma outra questão, que é uma característica do Brasil, não sei se todos sabem, nós temos no Brasil esse instrumento, que é o Ciclone, que é um sistema logístico de antirretrovirais, que registra todas as dispensações de antirretrovirais em nível nacional, de forma informatizada. Então, nosso estudo é uma parceria com o Ministério da Saúde, com o apoio da Unitaid. No estudo, como a gente tem essa parceria no Ministério da Saúde, nós incluímos dentro do Ciclone as dispensações das injeções de cabotegravir que ocorreram no projeto, e desenvolvemos nesse instrumento, o Ciclone, um sistema de notificações para injeções em atraso. Então, o sistema alertava pessoas que já tinham ultrapassado sua janela de injeção, dando oportunidade à equipe do estudo a contactar essas pessoas para retornarem para suas injeções. Pode passar. E na coorte que escolheu o cabotegravir, a gente viu uma elevada adesão às injeções dentro do prazo da janela, né?
A janela, as visitas são a cada 2 meses, com uma janela de mais ou menos 7 dias. Então, 94% das injeções foram realizadas dentro do prazo adequado. Próximo. E quando a gente olha a cobertura de PrEP por coortes, a gente vê em azul que as pessoas em cabotegravir permaneceram 95% do tempo dos dias com PrEP no organismo, né? Enquanto que a gente, quando olha a comparação das coortes de PrEP oral do estudo e também a coorte no sistema público, esse nível cai para 50%, 40% de adesão. Pode passar. E dentro da coorte que escolheu o cabotegravir, a gente teve uma perda de acompanhamento baixa, apenas 7% das pessoas deixaram o estudo, e 0,8% dessas pessoas foi a partir da primeira injeção. Então, tomou a primeira injeção e não retornou mais. Tivemos também em torno de 6% de pessoas que precisaram de uma nova inclusão. Como vocês sabem, o cabotegravir ele tem um prazo máximo para você tomar a sua próxima injeção sem a necessidade de recomeçar o processo com aquele intervalo mensal entre a primeira e a segunda injeção. Então, 6% necessitaram uma reinclusão, recomeçar o esquema em PrEP com cabotegravir. E na coorte, quem escolheu PrEP oral, 9% das pessoas que escolheram PrEP oral retornaram a um serviço querendo trocar a sua escolha para cabotegravir. Havia essa possibilidade no projeto, então cada um fez a sua escolha inicial e enquanto o estudo estava aberto para inclusão, aquelas pessoas poderiam mudar de ideia em relação à sua escolha. Então, 9% que escolheram PrEP oral voltaram para trocar por cabotegravir, porque acharam difícil tomar os comprimidos diariamente, mudaram de ideia ou tiveram efeitos colaterais com a PrEP oral. E 4% das pessoas que na sua escolha inicial escolheu cabotegravir retornaram para mudar para a PrEP oral. E o principal motivo foi os eventos adversos, e o evento adverso principal é dor no local da injeção. Então, esse é um motivo para para trocar a sua escolha. E outros motivos principais foram viagens, né, e mudanças de estado, e outros que também preferiram simplesmente não tomar mais PrEP, não se sentiram mais em risco e não quiseram mais tomar PrEP. Próximo. Então, aqui eu trago alguns destaques e lições aprendidas com o nosso projeto. Então, a gente considera esse um importante projeto no contexto da América Latina para a implementação de cabotegravir. A gente entende que é necessária uma capacitação abrangente para os profissionais para garantir o aconselhamento personalizado e eficaz de usuários de PrEP. Então, os profissionais que vão ofertar PrEP precisam ser adequadamente capacitados para que as pessoas possam fazer melhor a sua escolha. A grande maioria dos participantes num ambiente de escolha de PrEP optou por cabotegravir e o instrumento Jaime Health desempenhou um papel importante nessa escolha e no apoio ao processo de tomada de decisão dos participantes. Uma proporção muito alta de injeções foi realizada no prazo e isso se manteve ao longo do acompanhamento, associado a uma baixa proporção de perdas nesse acompanhamento entre aqueles que escolheram cabotegravir. O pacote de intervenção tem potencial para ampliação, aprimorando o monitoramento da adesão e garantindo a continuidade do cuidado em maior escala. E a disponibilidade de PrEP de longa ação melhorou significativamente a cobertura de PrEP, ressaltando seu potencial como ferramenta para enfrentar desafios de adesão à PrEP oral diária, e especialmente entre jovens de minorias sexuais e de gênero. A próxima. E de novidades. Novidades, a gente tem o lenacapavir, né?
Então, questões específicas sobre o lenacapavir relacionadas aos fatores para adesão e oferta ainda precisam ser respondidas. Então, dentre as perguntas que a gente destaca aqui, quais são as formas ideais de oferecer PrEP com LEM em escala, avaliando como integrar melhor a sua oferta nos serviços já existentes de PrEP ou em diferentes modelos de prestação de cuidados de saúde. Como podemos alcançar melhor populações altamente vulneráveis que permanecem desassistidas e garantir o seu engajamento contínuo no cuidado. Uma questão importante que o LEM traz para a gente é como garantir a dose de carga. Como vocês devem saber, a primeira injeção, as primeiras 2 injeções na inclusão do lenacapavir é acompanhada de doses orais de lenacapavir. Então, são 2 comprimidos na inclusão e 2 comprimidos no dia seguinte. Então, a gente precisa entender como que a gente vai garantir, principalmente a tomada do dia seguinte dos comprimidos, para garantir o nível de proteção adequado contra o HIV. E como esse pacote de intervenção pode ser aprimorado para apoiar o seu uso automatizado e escalável em todo o país. Quando eu digo isso, o próprio modelo de mHealth e o nosso instrumento, o Ciclone, de dispensas de antirretroviral pelo país. Nós planejamos também adaptar ele para a oferta de lenacapavir. Pode passar? Então, eu quero agradecer a toda a equipe do projeto, a Unitais, o Ministério da Saúde, principalmente aos participantes do estudo. Pode passar? E muito obrigada pela oportunidade. Muchas gracias, doctora Hoagland, por esta presentación, que además de los resultados específicos para la adopción de cabotegravir, nos refuerzan en esta idea que Javier decía al inicio, la posibilidad y la necesidad de contar con alternativas que las personas, a partir de las cuales las personas puedan escoger lo que mejor se les acomoda a su vida, a su estilo de vida, a las posibilidades de regresar al establecimiento de salud. Muchísimas gracias por esta información. Vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas. Siguen con nosotros la doctora Hortensia, la doctora Juliana, también está el doctor Esteban. Habían algunas preguntas. Si quieren seguir haciendo preguntas en la cajita del chat, adelante, por favor. Algunas nos han ayudado Esteban y Sebastián, bienvenido y gracias también Sebastián para las respuestas sobre la situación específica de algunos países que no están incluidos en la licencia, pero son beneficiados por la licencia voluntaria de cabotegravir a través del MPP. Esteban, tal vez quieres hacer alguna mención adicional de cómo países como Perú, como Panamá, como Costa Rica van a beneficiarse de la licencia voluntaria aun cuando no están mencionadas en esta licencia. Sí, gracias, Lince. Bueno, como les comentaba, yo creo que capaz que una manera de cerciorarse por parte de ustedes podría ser entrar en la base de datos que les comentaba, medspal.org, poner el nombre del cabotegravir, poner el nombre del nombre del país en cuestión. Es una base de datos fácil de buscar y ahí pueden ver si el país de ustedes está patentado o no el cabotegravir. Y en el caso de que esté patentado, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo expira esa patente? Y eso les va a dar una indicación. Si el producto no está patentado en su país, en principio, una vez que estén los genéricos, que aún no existen, pero una vez que hayan sido desarrollados esos genéricos y estén registrados en su país, podrían en principio acceder al genérico. Hasta que eso no suceda, será el producto original el que podría estar disponible en los países en los que esté registrado. Entonces, eso sería mi consejo, mirar, en vez de ir país por país, o sea, buscar en el país que a ustedes les interesa. En el caso de que haya una patente, en el caso del cabotegravir, las patentes expiran o en el 2026 o en el 2031, 2031,
con lo cual es posible que en el país que ustedes estén mirando expira en el 2031, lo cual quiere decir que el genérico solo podrá entrar a partir del 2031, mientras que en los otros países donde expira antes o no hay patentes sí podrá entrar el genérico una vez que esté disponible y registrado. Creo que eso un poco resume la situación, ¿sí? Para hacerlo lo más fácil posible. Gracias. Muchas gracias, Esteban. También había una pregunta que nos ayudó a contestar Sebastián en el chat de preguntas respecto de quién asegura la bioequivalencia de las versiones genéricas y de los licenciatarios. Nos adelantó Sebastián que se requiere desde el MPP a nivel global de aprobación por parte del sistema de precalificación de la OMS o de algún ente regulatorio de alta vigilancia como la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? Y son los mismos mecanismos que se utilizaron también para el dolutegravir, para el TLD, etc. Entonces, hoy en día los genéricos de dolutegravir que están circulando en la región en muchos países tienen este tipo de aprobación. En muchos casos los países los han comprado a través del Fondo Estratégico de la OPS, que también tiene sus requisitos de calidad que garantizan que sea un producto de calidad. No sé si Juliana quiere agregar algo con respecto a los requisitos de calidad para los antirretrovirales en la región. Sí, si me permiten, solo puntuar rápidamente que en el caso de la región de las Américas, o sea, con la adquisición hecha por los fondos, se consideran tanto el sistema de precalificación y ese sistema que menciona Esteban, como algunas autoridades regulatorias de referencia regional que tenemos, como es el caso de Anvisa, de Chile, de las autoridades regulatorias de México, de Cuba, de Argentina, y el registro ahí también puede ser considerado. Y un punto importante de resaltar es que eso permite que mismo que los medicamentos no esté aún plenamente registrado en sus países, puedan ser adquiridos a través de los fondos y que se pueda tener acceso en los países a esos medicamentos. Me parecía un punto relevante. Muchas gracias. Muchas gracias también por este comentario. Em, Me parece que todas las preguntas han sido respondidas en las cajitas. Hay una última pregunta que tiene que ver con acciones de abogacía y promoción en los países, aunque está específicamente relacionada a México. Me voy a tomar la libertad de contestarla respecto de ahora que hay estas otras alternativas, ¿qué vamos a hacer para promocionarlas, para promoverlas, para lograr el acceso en nuestros países? Y parte de este trabajo desde las organizaciones de sociedad civil que nos unimos en estos esfuerzos para este webinario y otras acciones de incidencia, nos mueve precisamente lograr el acceso a estas nuevas alternativas y tecnologías de prevención. Seguimos trabajando. Mencionó Javier Llamosa al inicio las posibilidades de hacer licencias obligatorias en los países, promover las licencias voluntarias también a través de mecanismos como el MPP, presionar internacionalmente por el registro de los medicamentos en nuestros países, ya que a veces el retraso en el registro llega a ser una barrera muy significativa, y la movilización comunitaria también contribuye mucho para lograr estos objetivos. Si alguien tiene una última pregunta que quiera comentarlo. Sergio tiene una pregunta respecto de las conversaciones con Gilead, si alguien tiene alguna información adicional de la posición de Gilead respecto de las licencias para América Latina. Adelante, Hortensia. Tienes levantada la mano, no sé si es específicamente sobre eso, pero adelante con el comentario mientras el resto se anima.
a esa pregunta, pero creo que en relación a la pregunta que hicieron antes, uno de los puntos súper relevantes y que Juliana siempre nos repite que tenemos que hablar con las comunidades y con los ministerios de salud, el primer paso es tratar de que no otorguen las patentes, ¿ya? Porque las patentes parece que son concedidas con mucha facilidad. En el caso específico del Lenacapavir y en webinarios anteriores, em, Juliana ha mencionado que incluso puede ser que no esté patentado la droga, sino el método de administración. Es decir, que estas cosas, ustedes saben que en el pipeline está lenacapavir intramuscular para una dosis al año, o sea, que ha sido presentado el primer resultado. Entonces, es muy importante que entendamos que lo que tendríamos que estar insistiendo en nuestros países es que debe haber una política hacia la prevención del VIH y que esa política hacia la prevención del VIH debe estar basada en aumento de testeo, aumento de autopruebas, servicios de comunitarios robustos, donde las comunidades estén participando dentro de la respuesta para identificar a las personas más vulnerables, porque también mencionaba la doctora en su implementación, las personas pueden elegir cabotegravir o posteriormente lenacapavir, pero primero deben conocer que existe la prevención del VIH, que existe la profilaxis previa a la exposición, que el VIH se puede prevenir, que es necesario una prueba, que puede probar la prueba oral. ¿Vieron algún porcentaje que volvió a la prueba oral porque la inyección es por 6 meses o cada 2 meses y duele? Y hay cierto grupo de población que parece adaptarse mejor a la prueba oral. Entonces, las necesidades de una persona son muy diferentes de las de otra, las que están en situación de movilidad, etcétera. Pero la prevención debería ser una política y deberían de ir incluyendo todas las opciones que actualmente están disponibles para que las personas puedan elegir. Entonces, las comunidades deben de saber, porque todavía hay muchos pensamientos desactualizados de que uno se tiene que hacer la prueba cada 3 meses, pero no te ofertan nada. Cuando, por ejemplo, profilaxis post-exposición es muy ofertada cuando están los estudios de implementación de PrEP. Mucha gente que llegaba a PrEP salió con PEP, porque lo que necesitaba realmente era PEP. Entonces, debe haber una disponibilización de la PEP hacia la PEP no ocupacional, no solo para violencia, no solo para violaciones, no solo para ocupacionales. Hay mucho trabajo que hacer para que los inyectables se asienten. Primero no dar las patentes, luego asegurarse la prevención y bueno, luego seguir negociando con estas farmacéuticas para lograr precios, porque todavía no tenemos precios. Gracias. Muchísimas gracias, Hortensia. Aprovecho para... Ah, ahí está, antes de leer el comentario. Adelante, Andrea, creo que podemos escucharte. Si no, si me ayuda Sergio para abrirle el micrófono a la doctora Andrea Bocardi de Onucida, Brasil. Que tiene un comentario precisamente del trabajo que se está haciendo en Brasil para avanzar en el acceso a la PrEP. Sergio, creo que tienes que subirla como presentadora. O no se puede. Ya está. Ah, ok. Hola Lee, dice, qué gusto. Adelante, Andrea, bienvenida. Un placer, gracias. Disculpe que me integré un poquito tarde. No, solo compartir porque aquí en Brasil estamos acompañando las negociaciones del gobierno sobre el tema de precios. Bueno, Brasil, como saben, tiene un interés en iniciar comprando el lenacapavir para colocarlo dentro de su paquete de prevención combinada como otra opción
dentro del paquete, ya tiene cabotegravir, pero en venta en farmacias a nivel particular, que todavía tiene un precio muy caro. Ha realizado estudios de implementación, tanto que ya están publicados, ¿verdad? De Cabo, y ahora ha iniciado de Lena en Fiocruz, justamente con Lena donado por Gilead. Y compartir que, bueno, al momento, durante todo este año se han estado realizando varias reuniones con el gobierno entre Gilead y el ministerio para justamente disponer de un precio, como bien decía Hortensia. Al momento no hay precio para América Latina, tampoco para Brasil. Se han discutido distintos modelos de acuerdos públicos-privados, en los cuales ya hay antecedentes en Brasil con Pharma, en el cual la tecnología, bueno, Juliana de pronto ya comentó, pero en el cual compran por aproximadamente 5 años a un precio negociado y luego la tecnología para la producción de genéricos se transfiere al gobierno para producir genéricos. Hay todo un trabajo de coordinación con OPS a nivel de Washington, justamente el equipo para asegurar que el fondo rotatorio sea parte de todo ese proceso y de esa manera llegar de una forma democrática a precios accesibles a los países. Pero Gilead no coloca precio. Ellos solicitaron una reunión con nosotros, vinieron a nuestra oficina aquí en Brasil, todo el equipo de Gilead Brasil con el representante de Gilead para América Latina y el Caribe, el señor La Rosa. De alguna manera, en respuesta también al trabajo que veníamos realizando con sociedad civil, como ustedes saben, con AVE, a través de webinarios informativos para la sociedad civil, para generar demanda, socializando y de alguna manera colocando de forma más amigable la información para justamente estimular esa demanda por parte de las poblaciones que más lo necesitan. Esto ha tenido también como resultado que hemos realizado una audiencia pública hace unos días en el Congreso, solicitado por una diputada, bueno, por el Frente Parlamentario de VIH. En esa audiencia pública directamente estaba Gilead conectado y presente también. Y se dejó dos temas importantes como conclusión de la audiencia pública. Una era la necesidad de adquirir las innovaciones en todo lo que tiene que ver con prevención, como son los inyectables, a través del SUS, o sea, del Sistema Único de Salud brasilero, y considerar otras opciones diferentes a las que fuera justamente esa asociación público-privada, como podría ser la patente obligatoria. Esto generó mucho malestar en Gilead, y también luego recibimos llamadas nosotros, si bien nosotros éramos parte del panel, no fuimos quienes organizamos la audiencia, llamadas de GlaxoSmithKline también, por interesados en conocer más cómo estamos trabajando con sociedad civil aquí en Brasil, este tema de acceso. Así que, bueno, en Brasil estamos discutiendo a distintos niveles, generando demanda, acompañando políticamente al gobierno, a la sociedad civil, pero al día de hoy aún no hay precio. Y lo que nos solicitaron especialmente era disponer de estimaciones desagregadas por poblaciones clave para poder tener una idea aproximada de cuál era la demanda de Brasil, de Lena, desde el punto de vista de PrEP. Bueno, Muchas gracias, Andrea. a las Gracias por órdenes. compartir con nosotros estos avances. Tenemos el comentario de Juliana para poder pasar a la segunda parte del webinario. Adelante, Juliana. Sí, no, gracias, Andrea, un gusto verla. En verdad, como mencionó Andrea y Hortensia, estamos trabajando y yo creo que hablé ahí en mi ponencia también en el sentido de un diálogo constructivo con Gilead para ceder el precio.
Es decir, tuvimos algunas reuniones, no estamos aún en un punto de que el precio haya sido establecido, pero estamos en un momento de diálogo, a ver cómo se puede avanzar colaborativamente para que todos los países tengan acceso a un precio asequible, y posible de implementación de las respectivas políticas en el caso nacional. Entonces yo creo que es un poco eso, tanto de la perspectiva epidemiológica como desde la perspectiva de acceso al lenacapavir en sí mismo. ¿Ok? Muchísimas gracias, Juliana. Muchísimas gracias a todas nuestras ponentes en esta primera parte. Ha sido un primer panel muy enriquecedor. Y nos deja con algunos mensajes respecto de promover este acceso a las distintas tecnologías, fortalecer también el trabajo entre los distintos actores que están en la respuesta al VIH y la respuesta en prevención, sobre todo de la infección. Y precisamente en esa línea es que quiero pasar rápidamente a la intervención y presentación de Cristiana Costa de Quimirina, ya que Quimirina estará trabajando en los próximos 3 años por el fortalecimiento de los servicios de prevención en América Latina y seguramente trabajaremos en conjunto estos otros temas también. Así es que adelante, Cristian. Muchas gracias, Lirice. ¿Me confirman si ya se puede ver la presentación? Perfectamente, sí, y te escuchamos bien. Muchas gracias. Sí, como lo mencionó Lídice, vamos a implementar entonces un proyecto en 9 países donde la innovación es el centro. Y como habíamos escuchado los panelistas anteriores, los antirretrovirales inyectables de larga duración son una de las innovaciones que podría ser identificada en alguno de los países. Bueno, para esto entonces el proyecto lo que trata es que se pongan innovaciones en cada una de las respuestas nacionales de los países que vamos a intervenir, de tal manera que éstas apuntalen a las respuestas del VIH, justo un poco tomando las palabras de los panelistas anteriores, la importancia de la prevención en el VIH a través de unas innovaciones. Es un poco la visión del proyecto, es que organizaciones de sociedad civil, incluso organizaciones de base comunitaria, puedan entonces participar de manera activa, proponiendo innovaciones en los países que vamos a estar para tratar de que estas innovaciones puedan ser adoptadas por las respuestas nacionales y acelerar entonces la lucha contra el VIH. Los países que están entonces en esta iniciativa son Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Estaríamos entonces iniciando con ellos a finales del próximo octubre este proceso para la implementación de innovaciones. ¿Qué innovaciones entonces estamos nosotros identificando? Justo están pruebas de VIH, que lo mencionaba Hortensia en su presentación, PrEP, que también lo mencionó, y también tenemos entonces lo que son prestación de servicios de prevención. Esto también podría incluir la respuesta directa que se hace a las personas ya viviendo con VIH en atención integral. Las 4 áreas que cualquiera de las innovaciones van a tener, entonces, son uso de tecnologías. Esto podría incluir, y dependiendo de la disponibilidad que se identifique en estos países, los antirretrovirales inyectables de larga duración. Todas las innovaciones van a tener un modelo de prestación, una metodología y el abordaje de los obstáculos de derechos humanos y género. Siempre estas innovaciones no pueden generar más obstáculos. Al contrario, tienen que tratar de abordar justo este tipo de situaciones para que las innovaciones puedan ser entonces escalables. Y el uso de datos para que éstas puedan ser medidas y después evaluadas su efectividad. ¿Cómo vamos a hacer entonces la identificación de estas innovaciones? Básicamente se va a establecer un comité en cada uno de estos países. Este comité en la mayoría de los casos va a ser liderado por los ministerios o por la autoridad sanitaria de cada uno de los países.
de tal manera que podamos entonces identificar primero cuáles son las prioridades del país, hacer una convocatoria libre y abierta a todas las organizaciones de sociedad civil, incluyendo organizaciones de base comunitaria que trabajan en la respuesta del VIH, para identificar entonces propuestas de innovaciones, seleccionar una o varias de estas innovaciones que participen y hacer un proceso de implementación en cada uno de los países. Un poco la línea del tiempo de lo que estamos entonces identificando en el proyecto es, se conformarían estos comités nacionales y ahí esperamos tener también el apoyo dentro de los comités tanto de OPS de cada uno de los países como también de ONUCIDA en la medida posible en la reestructuración que ellos están teniendo. Después va a existir este proceso de priorización para las innovaciones. Todos los países ya tienen un proceso de priorización de brechas. La idea es que el comité entonces evalúe esta priorización de tal manera que se identifiquen cuáles serían las innovaciones pertinentes para cada país. Después una convocatoria y una selección. Y después vamos a tener un acompañamiento técnico permanente a la organización que sea entonces selecta o a las organizaciones que sean selectas para implementar. Va a haber una evaluación de viabilidad al final del periodo de implementación y esperamos que a futuro entonces los programas nacionales puedan adoptar estas innovaciones dentro de sus carteras de servicios que tienen. A la vez, todas estas innovaciones van a ser recopiladas y vamos a sistematizar de tal manera que vamos a poner a disposición en un laboratorio de innovaciones con todos los instrumentos, las lecciones aprendidas y toda la información necesaria para que cualquier otro país, otras organizaciones, sean de sociedad civil, sean privadas, sean estatales, puedan entonces adaptar las innovaciones y poder aplicarlas en sus propios países. No les quito más tiempo, sé que estamos sobre el tiempo, eso entonces sería desde nuestro lado. Gracias, Liz. Muchísimas gracias, Cristian, por este resumen del trabajo que se viene en los próximos 3 años. Em, ya estamos pasados de la hora. Pero si hay alguna última pregunta que puedan escribir en la cajita de preguntas, podemos hacerles llegar las respuestas también por medio, a través del correo electrónico. Javier, tenías un comentario a propósito de las últimas preguntas en el panel anterior en relación con las negociaciones y conversaciones con Gilead. Adelante, por favor. Sí, gracias, Liz. Solamente muy breve, el 14 de agosto se envió una carta a Gilead preguntándole sobre los planes de acceso para el Lenacapavir, ¿no? Sobre los planes de acceso referente a la precalificación, referente a la utilización del sistema de la EMA para medicinas para todos, de la EMA, el modelo de registro, ¿no? Sobre los planes de incorporar a más países y ampliar y ampliar el registro en más países para acceder al ENACAPAVIR, ¿no? Ha habido una respuesta el día 28 de agosto, una respuesta que para los solicitantes en esta carta donde firmaron organizaciones de sociedad civil globales de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, la respuesta no ha sido suficiente. Ha habido un nuevo correo que se ha enviado y esperamos tener respuestas más claras de Gilead sobre sus planes de acceso. Esperamos que estas respuestas sean enviadas hasta el 9 de septiembre y de lo contrario, bueno, creemos habría una posición clara sobre Gilead y los planes de acceso para el ENACAPAVIR en los países de América Latina y los países de la región, ¿no? Entonces, hay unas conversaciones, están en proceso estas conversaciones y esta información, y después del 9 de septiembre creo que será oportuno tener ya una información más clara sobre qué va a pasar y la incorporación de más países, tanto en el modelo de precalificación y de los 66 países que forman parte también del modelo colaborativo regulatorio con la OMS y la aprobación que ha habido en la EMA y la incorporación de más países, ¿no?
Muchas gracias, Javier, por esta actualización. Dejo la palabra a Luzma para el cierre y los detalles de pasos futuros. Adelante, Luzma. Muchas gracias, Lídice. Bueno, para cerrar este webinario solo quiero rescatar algunos puntos clave para que nos lo llevemos como tarea. Desde las comunidades, el llamado a promover el uso de la PrEP oral. Es importante aumentar la cobertura. Esta cobertura nos va a permitir realmente controlar la epidemia. Y también abre un espacio para que haya competencia, ¿no? Competencia de los medicamentos novedosos. Mientras que estos medicamentos llegan, porque como todos pudieron darse cuenta, el cabotegravir y el lenacapavir son medicamentos que aún no están en toda la región, en algunos países no está registrado, no tenemos genéricos, apenas están en desarrollos. Entonces, frente a eso, el llamado a hacer un diálogo estructurado con los gobiernos, con la industria, las discusiones dentro de la sociedad civil, y esa es la tarea que nos queda. Hacia allá estaremos orientando nuestra campaña, que inicialmente se llamó de acceso al Lenacapavir, pero más allá de un medicamento, de un medicamento específico, es acceso a medicamentos eh, novedosos. Es importante generar una política de la prevención en nuestros países, el aumento del testeo, continuar con los mismos eh, puntos principales, el aumento de testeo, autoprueba, fortalecer los servicios comunitarios para que esta PrEP realmente pueda ser incorporada de una manera efectiva y sostenible. Recordemos que la innovación solo tiene sentido si se traduce, si podemos acceder a ella de forma equitativa. Em, Seguimos en contacto, estaremos invitándoles a nuestro próximo webinar e informándoles de nuestras próximas actividades. Agradecemos profundamente a nuestros panelistas, excelentes sus presentaciones, a las organizaciones que apoyaron la realización de este webinario. Muchas gracias y sobre todo a cada uno y cada una de ustedes por estar acá y aguantar la larga jornada. Un saludo. Muchas gracias a todos y para responder a las preguntas de si la grabación va a ser compartida, sí, en los canales de YouTube de las organizaciones que estamos promoviendo estos temas, Acción Internacional para la Salud, GHP, AHF, corresponsales clave. En nuestras redes nos pueden seguir también, compartiremos la grabación y a través del mail con el que se inscribieron vamos a compartir las presentaciones también. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de semana. Un abrazo.